Buenas, ¿cómo están? Yo soy Carlos Gigliasa, licenciado en Sociología y docente en prácticas sociocomunitarias. En este caso, o para el eje que les toca abordar en esta ocasión, vamos a encargarnos de trabajar con lo que sería el diagnóstico participativo y va a constar de, básicamente van a tener esta clase, en la cual repasaremos y abordaremos lo que es cómo se construye un diagnóstico participativo y qué metodologías y técnicas pueden utilizar para la construcción de datos. Después tendrán y se les ofrecerá una parte en escrito que acompañará esta clase, además de los textos que son el contenido del eje del diagnóstico participativo. Voy a decir algo, esta clase viene en continuación con los textos que se les subió la semana pasada, que tiene que ver con el itinerario y demás de todo el proyecto global que tienen que armar. La idea es que nosotros vamos a trabajar una parte en esta ocasión, que es el ingreso al campo y cómo se construyen los primeros datos, porque a partir de ello van a poder elaborar todo lo que tiene que ver con los objetivos, el tipo de actividades que requieren para esa institución. Sin otra cuestión parroquial para decir, voy a compartir pantalla. Bueno, bien. Bueno, lo que tenemos en un primer punto es que abordar el diagnóstico participativo. ¿Qué es el diagnóstico participativo? Bueno, primero lo que tenemos que tener en claro es que en un proyecto lo que es muy importante es elaborar objetivos claros. Es decir, ¿a qué apuntamos con este proyecto? ¿Qué apuntamos a hacer? Ustedes ya tienen escogida una institución, o sea, lo que tienen que definir es qué van a hacer con esa institución. Y para eso, para elaborar este proyecto y qué van a llevar a cabo, necesitan hacer un diagnóstico de esa institución. Básicamente, ¿qué es? Es conocer un estado de la situación de esa institución. Es una mirada analítica, digamos, qué actores se encuentran, de qué manera se relacionan, qué funciones cumplen, y cómo se relacionan entre sí. Es que puedan comprender cómo funciona esa institución en profundidad. En ese sentido, lo que se vuelve un punto central para conocer esa institución y para construir este diagnóstico es el ingreso a esa institución. Eh, Tiempos, necesidades que tienen estos actores van a formar parte de aquello que nosotros necesitamos identificar para ir construyendo, bueno, los problemas con los que convive esa institución, las necesidades y demás. Es una manera de que esos ingresos, esos ingresos a la institución, nuestras visitas, nuestras charlas informales con las autoridades, se vuelva un modo de todo lo que observamos construirlo en datos, en información que a nosotros nos puede servir para elaborar el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos esas primeras veces en la institución? Bueno, primero es empezar a enumerar los problemas que afectan a ciertos grupos, las necesidades con las que se pueden encontrar. Pongo un ejemplo, ustedes podrían asistir a un centro de jubilados y podrían llegar a identificar la falta de aprendizajes o conocimientos en torno a la tecnología y eso de algún modo los iría conduciendo a la necesidad de ofrecer un taller de aprendizaje en la capacitación de tecnología y más. Se trata de ir encontrando las necesidades, problemas con las que convive la institución y ustedes ir en la medida que se corresponde con sus saberes, sus disciplinas y lo que saben hacer, poder ofrecer esa posibilidad de algo que contribuya a ese grupo comunitario que asiste a la institución. Es una manera de corresponder con esa demanda, ¿no? Porque también todo aquello que ofrezcan tiene que estar en la medida de sus posibilidades. No pueden
llegar a ofrecer o a plantearse grandes objetivos como solucionar los grandes problemas socioeconómicos de determinada institución, porque no lo van a poder realizar. Por eso los objetivos tienen que estar acotados de acuerdo a las posibilidades que pueden ofrecer y de acuerdo a las necesidades y problemáticas que atraviesa dicha institución. A su vez, tratar de caracterizar cómo es esa comunidad que habita la institución, fortaleza, limitaciones, qué variables socioeconómicas, demográficas, de los actores que asisten encontramos, que es una manera de cómo vamos construyendo ese diagnóstico. Y por supuesto, algo que siempre sirve es consultar si hay antecedentes de la intervención de otros proyectos, ¿sí? Es un modo de, en todo caso, si lo subo, poner en continuidad con otras líneas de trabajo. Y en este sentido, lo que proponemos en este eje es un abordaje que tiene que ver con la investigación-acción participativa. ¿Por qué? Porque este enfoque que vamos a ver hace match, vamos a decirlo de un modo novedoso, con lo que se les pide de las prácticas sociocomunitarias, que es un proyecto que intervenga en una institución. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Es que se comprendan los fundamentos de la investigación, acción participativa y de técnicas metodológicas, como la entrevista y la observación participante, porque a partir de esos fundamentos ustedes se pueden servir de herramientas que la acompañen en su visita al campo para construir de esta manera el diagnóstico que necesitan para elaborar en el proyecto. ¿Qué es muy importante para la investigación acción participativa? Y acá lo van a encontrar en relación con lo que venimos planteando. Bueno, lo primero es encontrar el origen de la demanda y después eh, aquello que quienes tener un conocimiento de quiénes van a ser los sujetos destinatarios de nuestro proyecto, de nuestro accionar. Entonces podríamos plantear de esta manera la división. Vamos a un primer abordaje donde vamos a tratar de entender dónde está el origen de la demanda, cuáles son las necesidades o problemáticas de esa institución y quiénes son los principales actores que asisten a esas instituciones. Y después, en la segunda medida, ver qué herramientas a nosotros nos sirven para utilizar y construir datos que nos permitan elaborar una propuesta activa y eficiente para esa situación social en la que deseamos intervenir. ¿Quiénes son los actores y cuál es la demanda? ¿Y o qué demandan? Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque ustedes van a una institución y van a tener numerosos actores, desde las autoridades, las personas que acompañan la institución, que son trabajadores de menor rango o jerarquía, y los actores propiamente que van a esa institución en calidad de sus servicios. Entonces, ¿Quiénes, sobre quiénes nosotros vamos a poner la atención? Sobre los actores que asisten en calidad de servicios, tratando de identificar aquella problema, necesidad o demanda en la medida en que nosotros podemos contribuir. A veces se puede expresar en modo de un formato taller, se puede expresar bajo la idea de actividades recreativas. Nosotros tenemos que aportar en la medida que podamos, poniendo en juego nuestros saberes y recorridos, ¿qué le podemos ofrecer a esta comunidad que está participando de dicha institución? Dicho de un modo simple. Y esto va a determinar el tipo de proyecto que vamos a ir construyendo, ¿no? Y acá lo que se vuelve importante es entender como esta comunidad de actores que participan de una institución. Es decir, nosotros nos vamos a relacionar con las autoridades, con los trabajadores que forman parte de esa institución y con las personas destinatarias. La idea es tratar de construir
junto con ellos este proyecto. Por eso se dice diagnóstico participativo, por eso acá estamos viendo la idea de una investigación-acción participativa, porque la idea es implicar al otro en nuestra mirada. Esto lo que sobrevuela por detrás de esto es un debate que se viene dando hace mucho, que tiene que ver con la idea de que nosotros como cientistas sociales, trabajadores sociales o aquella disciplina con la cual nos estamos formando y decimos intervenir en cierta institución social, no somos portadores de una verdad ni los iluminados en este proceso. Nosotros con lo que aprendimos vamos a contribuir con un otro, pero escuchando y poniendo de relieve la voz del otro. La idea es hacer participante del proyecto, en este caso al otro, darle voz, darle un lugar activo. La idea en ningún momento es romper con la creencia que nosotros sabemos lo que el otro necesita. No, lo que tenemos que hacer es construir colectivamente esa respuesta y esa necesidad. Acá hay una cuestión muy importante y es, si bien el diagnóstico participativo se construye en un primer momento de elaboración de todo el proyecto y una vez después aplicamos el proyecto, la idea es que nunca tiene una temporalidad tan lineal en el cual nosotros ya definimos el diagnóstico y aquella información ya está constituida y no nos sirve más. No, la idea es que el modo en que van aplicando un método que les permite ir conociendo a los actores, lo vayan utilizando en todos los pasos del proyecto, que les vaya sirviendo por si es necesario replantearse ciertas prácticas, por si es necesario reformular objetivos o demás. Siempre teniendo en cuenta que ustedes están siendo parte de la praxis social. Y por eso es muy importante, algo que ya dije anteriormente, es ser realistas con las metas que se proponen. Es mejor plantearse un objetivo alcanzable y no frustrarse por cuestiones que nos quedan muy lejanas y que en el camino todo ese terreno gris no nos termina solucionando. Por eso siempre hay que tener los objetivos claros de lo que queremos hacer y sobre todo que sean posiblemente realizables. También tener en cuenta que en esa realidad que intervenimos hay una multidimensionalidad de variables donde participan cuestiones psicosociales, cognitivas de los propios individuos, atravesados por condicionamientos sociales, económicos, políticos y culturales. Nosotros tenemos que entender la realidad de una institución y su comunidad desde una manera compleja porque nos lleva a pensar cómo poder adaptar una propuesta viable de un proyecto también, a situarlo en la situación en la que encontramos. En ese sentido, ¿cómo nosotros construimos un problema o cuáles son las cuestiones que pueden guiarnos a la idea de construir ese problema con el otro? ¿Cómo nosotros nos aproximamos a ese problema? Básicamente es tratar de indagar en cuáles son las necesidades, problemas y demandas de dicha comunidad, cuál es el centro de interés que los motiva y moviliza a esas personas a asistir a determinada institución, con qué obstáculos y dificultades podemos encontrarnos para resolver determinados problemas. Eso es algo que que debería poder estar presente al momento de darle forma al tipo de proyecto que ustedes quieren realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen que ser capaces de identificar alguno de los problemas y obstáculos que van a tener que ir resolviendo en la medida que vayan proponiendo actividades y las vayan desarrollando. ¿Esto qué quiere decir? Voy a citar un modo de ejemplo. Si ustedes tienen que trabajar con un grupo y plantearon actividades recreativas, uno de los obstáculos que van a tener que ir resolviendo es cómo volver participativo a esos actores, motivarlo y comprometerlos con las actividades. Son obstáculos y desafíos que ustedes tienen que ir sorteando a medida que van desarrollando el proyecto y que está bueno que estén pensados desde un principio. Y por supuesto, siempre ser consciente de qué recursos disponen para realizar las actividades.
saber si van a contar con un espacio, con espacios para realizar determinados formatos, si cuentan con recursos tecnológicos, audiovisuales, por si quieren acudir a formatos de documentales o video para trabajar cierto tema. Siempre está bueno saber con qué recursos nosotros contamos para realizar determinadas actividades. Acá lo que se propone son dos tipos de técnicas que le van a servir, sobre todo en su ingreso al campo. Hay muchas más. Se propone a modo de sugerencia entrevistas y la organización de observaciones que le va a permitir construir información. Ustedes después tienen más cantidad de técnicas. No nos olvidemos, o lo voy a decir de este modo para quienes no lo saben, en investigación social se suele estructurar en dos tipos de enfoques. Uno que apuntan a las investigaciones del enfoque cualitativo y a otros con un diseño cuantitativo, donde lo que se quiere indagar son cuestiones bien diferentes. Las técnicas que nosotros les ofrecemos tienen que ver con un enfoque cualitativo porque ustedes quieren conocer en profundidad cómo es esa institución, qué características presenta, su visión de la vida y la manera en que interactúan esos actores, porque es donde ustedes van a intervenir con determinadas actividades. También podrían utilizar, si a ustedes les interesa, técnicas como encuestas o demás, que es un modo también de conocer ciertas características de estos actores. Pero esto es para darle un marco de dónde se suelen estructurar y ubicar este tipo de técnicas de investigación social. ¿Qué es lo importante de estos instrumentos? La primera es que nosotros elaboramos siempre una guía de pautas o preguntas para que vamos a esperar responder con nuestra visita al campo, ¿no? No. Perdón. Si no hago esto voy a empezar a gotear mocos. Bueno, continuamos. Ah, continúo grabando. Bueno, continúo. En este sentido, los instrumentos y guías que tienen que ir haciendo necesariamente van a contar. Acá está, muy bien. Entonces continúe grabando. Continúo. Bien, en ese sentido, lo que les venía diciendo es, ustedes van a tener que contar con guías de pautas o preguntas, y es decir, donde ustedes planifiquen qué tipo de información les va a servir en esas visitas a la institución. Cómo es el contexto, qué actores participan en la institución, qué actividades realizan. Ustedes deben ser capaces de formularse un conjunto de preguntas o pautas que se imaginen que sean necesarias. Después ustedes cuando estén aplicando, estén en reuniones o charlas informales con las autoridades de la institución, en el caso que puedan conocer a los actores que asisten a esa institución, van a tener una devolución de mayor cantidad de información que la que ustedes se planificaron en un primer momento. Pero es un modo de apuntar y saber qué es lo que ustedes necesitan. Voy a hacer una aclaración muy importante. Tanto en la entrevista como en la observación se le presentan textos que están pensados de un modo técnico y metodológico. La idea es que ustedes no vayan a grabar con un grabador
una entrevista que tengan con las instituciones de este lugar. No, no está pensado de ese modo. Lo que se les ofrece es comprender los fundamentos y algunos aspectos y herramientas que a ustedes les pueda servir pensar en sus encuentros y sus visitas a ese campo. Por eso tómelo de una manera flexible. La idea, repito, no es que vayan a grabar una entrevista, sino a que al momento de tener ese encuentro con las autoridades de la institución y los actores con quienes son destinatarios de esta actividad, es que ustedes puedan contar con preguntas y saber qué información les va a servir les va a ser útil de esa charla que van a establecer. Es ir planificando con anterioridad las preguntas que tienen que hacer en el momento que ustedes luego puedan elaborar un proyecto pensando todos estos aspectos que les sirve y las problemáticas que necesitan identificar. Las entrevistas pueden ser individuales y grupales, pueden ir con una hoja de ruta donde tengan todas las preguntas anotadas o pueden no tenerla, ustedes ya planificados, ya las leyeron y las llevan como notas mentales para que esa charla sea larga y tendida. Como en este caso ustedes no cuentan con un registro como la grabadora o la idea es que eso lo dejo a su decisión. Pueden llevarse algún anotador o algo para recordar las cuestiones más fundamentales de lo que los dijeron. Mi mayor consejo es que no dejen pasar tiempo luego de las visitas sin registrar toda la información que obtuvieron, porque la memoria es traicionera y después uno se va olvidando de todos los detalles luego de esa visita. ¿Qué consejo se da para realizar una buena entrevista? Bueno, tener en cuenta siempre una actitud amistosa, cordial con la otra persona para que se desenvuelvan. No nos olvidemos que posiblemente estas personas nos acompañen durante toda la prolongación del proyecto, por eso lo mejor es establecer un buen vínculo con aquellas personas para que nos permita mejorar nuestra instancia durante la realización del proyecto. En ese sentido, también se piensa, además de establecer una posición cordial y amable con la otra persona, no olvidar que tiene que tener cierto carácter administrativo, es decir, ustedes tienen que ser capaces de introducir un tema, orientar a la persona con la que están hablando sobre los intereses y las preguntas que ustedes tienen para hacer y los problemas que tienen que dar, porque siempre las personas no nos van a decir de una todo lo que nosotros necesitamos saber. Se pueden ir por las ramas, así que ustedes tienen que ser capaces de, en los momentos en que la conversación se vaya por otros lados, retomarlas o no dejar aspectos sin que hayan quedado sin indagar. Acá lo mismo que ya dije, una capacidad de empatía, reformulación y aclaración de preguntas pueden ser elementos que a ustedes les sirva para ese momento de encuentro con los actores de la institución. Y después tenemos por otro lado la observación. ¿Qué es la observación participante, digamos? O qué se diferencia de cualquier observación común. Si ustedes van a cualquier tipo de institución sin ninguna planificación, ningún criterio, nosotros todo el tiempo estamos observando cosas. ¿Qué lo diferencia una observación participante como técnica? Es que en esta última nosotros llevamos planificado qué aspectos queremos observar, la disposición del espacio, las condiciones en las cuales se encuentra la institución, el modo en que se organiza y demás. En ese sentido, es lo que la diferencia, es una observación que está pensada de antemano, con qué aspectos nos puede servir. Vamos con una guía de qué cosas vamos a registrar. Voy a hacer una aclaración. Hay distintos tipos de observación. Se suele estructurar desde en grados, desde no participante a participante. Ustedes, como tienen pensado en el marco de un proyecto en el cual intervienen con una actividad, es una observación participante. ¿Qué quiere decir? Su presencia, en la medida que están observando la institución, también está afectando a ese grupo. Su subjetividad,
su mera presencia por la institución está afectando la dinámica con la que se desenvuelven esos actores, porque no es lo mismo como si ustedes no estuvieran ahí. Por eso hay distintos grados en la manera en que se piensa la observación como técnica. Por último, toda esta información que construyen tienen que tener cierta actitud flexible para adaptarla. Es decir, toda aquella información que ustedes están armando para construir este diagnóstico participativo, después les puede servir más adelante para repensar actividades, para reformular objetivos, para rever algunas prácticas o cuestiones que ustedes dicen, bueno, no está funcionando tanto esto, voy a probar mejor con lo otro. Su- El proyecto no es algo rígido que se diseña y se establece así como está escrito en puño y letra, o en este caso en computadora, o el medio que ustedes dispongan, sino que tiene que ver con una manera en la cual ustedes escriben como una hoja de ruta que los va a orientar y después la manera en que trabajen en el campo o en la institución en este caso va a cobrar ciertas vicisitudes, problemáticas en las cuales ustedes se van a ir adaptando con su propuesta y los modos de ir resolviendo y atendiendo a las demandas de la institución. Por eso es importante registrar toda la información que les sea útiles y también su experiencia en el día a día, en el paso de esa institución, porque todo puede servirles de un modo de un modo más provechoso para el proyecto, que a medida que lo van construyendo. Así que, bueno, vamos a terminar acá la... Estoy terminando de cortar. En fin, sin más por decir, espero que haya servido la clase y todos los aspectos que deseaban ver. De cómo los va a acompañar. Van a tener los textos con los que cual puedan contar para mirar los fundamentos y los contenidos que he visto en esta clase. Se les va a acompañar también con un documento con el cual se pensó esta clase. Y por último van a tener una actividad. ¿De qué se va a tratar la actividad? Ustedes van a tener que dar cuenta básicamente de ciertos criterios que ustedes van a pensar en un encuentro con las autoridades del lugar, qué preguntas hacerles al mismo tiempo y qué cuestiones a observar de esa institución. Así que nada, sin más para decir, me despido y espero que les vaya de lo mejor en este proceso. Ahora vamos a finalizar.